Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la Escuela de Organización Industrial, bienvenidos a Observatorio EOI de Economía Global. Tiene hoy lugar la 8ª sesión del Observatorio, pero para mí es la primera. Por eso me hace especial ilusión estar aquí y por eso quería saludaros y daros la bienvenida personalmente. Soy Nieves Olivera, soy la directora general de EOI y bueno, pues llevo un mes en el cargo, con lo cual, pues como os decía, es mi primer observatorio y me hacía especial ilusión estar aquí. Y bueno, como sabéis, el observatorio es una iniciativa de EOI Alumni, fantásticamente dirigida por Agustín del Valle, que desde 2016 pues bueno, viene haciendo diversas sesiones con personalidades relevantes pues para tratar de tendencias sobre la economía española y también a nivel internacional, tendencias que están afectando en este momento a nuestra economía, como el caso que tenemos hoy. Bueno, hoy ya no solo es la economía, sino también a las personas, cómo afecta la revolución 4.0 al mercado laboral y qué va a pasar ahí, ¿no? Y bueno, pues para debatir y contestar también a vuestras preguntas, porque esperamos que tengáis participación, tenemos con nosotros a Elena Pisonero, presidenta de Hispasat. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Y Javier Andrés, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. Y bueno, yo simplemente lo que decía, solo quería saludaros, que me pongáis cara, dada mi reciente incorporación, pero bueno, los protagonistas son ellos, así que dejo a Agustín del Valle que inicie la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Nieves. Estamos de riguroso estreno de directora y esto hay que celebrarlo. Muchas gracias, directora. Muchas gracias a vosotros, los que habéis querido venir. Muchas gracias, Elena y Javier. Luego hablaremos más de vosotros. Yo solo quisiera lo que debe ser un aperitivo, es decir, abrir boca. Presentar el tema diciendo, hombre, esto puede ser interesante, y presentar a estos dos señores diciendo, hombre, estos tienen cosas que decir. Nada más. La revolución 4.0, la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, en síntesis, ¿de qué vamos a tratar hoy? Del progreso tecnológico. Del progreso tecnológico, que es una cuestión enormemente positiva en la economía, porque genera productividad y este aumento de productividad genera más empleo, más crecimiento, deja hueco para el estado del bienestar. Es decir, es un motor fenomenal de la economía, pero que tiene sus riesgos. Y vamos a tratar hoy de algunos de los riesgos muy específicos centrados en el mercado de trabajo. Indudablemente el progreso tecnológico mejora el empleo, etcétera, pero hay riesgos, un riesgo, por ejemplo, se me ocurre hacer una pregunta, luego lo plantearán estos señores mucho mejor que yo, se me ocurre hacer una pregunta de tipo temporal, en el tiempo. Los beneficios del progreso tecnológico a corto plazo, a largo plazo, en una revolución como la que nos viene, tan disruptiva, tan acelerada, ¿hay un problema de tiempo? ¿Qué sucederá a corto, qué sucederá a largo? Probablemente aquí hay una primera pregunta. Probablemente hay una segunda pregunta. ¿Hay beneficios del progreso tecnológico? ¿Pero quiénes se apropian de esos beneficios? ¿Se apropian algunos de los agentes sociales que están englobados en el marco de los beneficios? ¿Se apropian algunos de los agentes sociales que están englobados en el marco del mercado laboral? Probablemente es otra pregunta importante que nos atañe. Otra tercera pregunta. En el progreso tecnológico que viene, es un progreso tecnológico que afecta de forma distinta a los distintos tipos de trabajos, de sectores. ¿A cuáles afecta más? ¿A cuáles afecta menos? Son todo efectos, preguntas, inquietudes de los efectos del progreso tecnológico sobre el mercado laboral. Y para eso tengo dos grandes personas. Por orden de intervención, no por orden de presentación, que eso lo haremos después. Por orden de intervención, primero Javier
quisiera que nos diera la visión como académico, desde el punto de vista teórico de la economía, del planteamiento global económico de cómo afecta el progreso tecnológico al mercado de trabajo. Y Elena, que no solo es empresaria, sino que es economista, luego hablaremos de ese tema, pero que aquí viene con el gorro de empresaria, nos hará, yo creo, eso es lo que me ha querido ella transmitir, unos comentarios de cómo se pueden gestionar estos riesgos que va a proponer Javier desde el punto de vista de la empresa. Esto no está preparado. No está preparado. Elena, una de sus grandes virtudes es la sinceridad a ultranza, ya lo veréis. Entonces vamos a hablar de las dos personas. Habéis leído sus currículum, porque por eso los ponemos en las invitaciones. Yo no traigo aquí a gente que tenga solo un máster en el rey Juan Carlos III. Todavía, si alguien tiene un máster en la Juan Carlos III, Es para preocuparse. Bueno, yo nos comento La anécdotas. hibridación ha llegado a unos niveles... Anécdotas familiares, pero tengo una de mucha gracia. Una hija mía acaba de hacer unos cursos de decoración y de no sé qué, en una escuela muy buena y tal, y eso, y luego al final se ha encontrado que le han dado un título de la Carlos III. Bueno, esto es un problema. Bien, tenéis los másteres, los currículum de estas dos personas importantes. ¿Por qué tengo yo interés, no solo por ese currículum en que esté Elena aquí? Primero hay 2 o 3 razones muy personales. Elena está muy ligada a la EOI, es profesora ad honorem de la EOI, que es el equivalente a doctor honoris causa, está ligada al observatorio. En el observatorio, como sabéis, o si no lo sabéis os lo cuento, hay un consejo asesor del observatorio. Pertenece Elena, pertenece Rafael Domenech, pertenece Rafael Repullo, que es el director del CENFI, pertenecía hasta hace poco el que ahora es gobernador del Banco de España al consejo asesor que ha delegado en el que ahora es director general de Economía y Estadística en Óscar Arce. Pertenece la directora del Servicio de Estudios del Santander, Alejandra Quindelán, pertenece nuestro decano y nuestra directora de alumni. En este consejo asesor está Elena, por tanto íntimamente ligada a la EOI. Tenemos el caso curioso de que además tiene la Legión de Honor. Esto es la primera vez que nos sucede en el observatorio, la Legión de Honor Chevalier. Chevalier, los franceses no han puesto Legión de Honor Dames. Yo no discrimino. No Agustín, discriminas. estoy encantada de ser caballero. No, por eso. Pero en el año porque me he informado, en el año 1851 ya hicieron a una primera mujer en Francia de la Legión de Honor. O sea que esto es muy serio. Pero, y esto que os voy a decir ahora no es una virtud menor. Elena es enormemente simpática, enormemente sincera, enormemente dinámica, enormemente llana, enormemente campechana. Es lo que los ingleses llaman friendly. Es una persona que da gusto, ¿eh? Es decir, uno va a veces a oír cosas y dice, qué muermo, este tío sabrá mucho, pero qué pesado. Bueno, pues eso no os lo vais a encontrar en Elena. Sí quiero, Agustín. Bueno, vamos a ver preguntas, por Entonces, las dos cosas que a mí me interesan especialmente intelectualmente del currículum de Elena es que, primero, Elena, pues lo habéis visto por su currículum, es especialmente inquieta, abarca todo el espectro. Es una persona que es del Consejo Asesor de Bruegel, del Consejo Asesor de Justo Elcano, es empresaria, abarca todo el espectro. Y segunda cosa, Elena es una empresaria con lenguaje de economista. Ella es economista, ella fue secretario de Estado de Comercio y, por tanto, entiende a los economistas, que es muy complicado desde el punto de vista de la empresa. No te cuento más cosas. Por favor. Javier, cuyo currículum también habéis leído y sobre todo tenéis la posibilidad de leer 15 páginas de currículum en LinkedIn, en donde están un artículo detrás de otro, entre inglés, castellano, no sé si hay alguno en ruso, pero
A mí me gustan mucho dos cosas por las que me interesa que esté aquí Javier. Uno, su absoluta solidez. Es un hombre riguroso, no es solo académico, sino riguroso. Cuando escribe en Nada es gratis, también riguroso, se puede uno fiar. Esto es muy serio, esto es muy importante para un tema lleno de incertidumbres como es este. Y segundo, me interesa de todo el polifacetismo académico de Javier, me interesa mucho su dedicación a hacer sugerencias a la reforma laboral. Entonces es un hombre que ha hecho diversas propuestas de reforma laboral. Y estas son las dos razones principales por qué he traído a uno y a otro. Y a partir de aquí vosotros tenéis la palabra. El orden no es el que debería ser, de acuerdo de las damas y los caballeros, sino el orden es el lógico. Primero Mais je suis le chevalier, donc pas de problème. Primero hablará Javier, la parte más teórica, y luego Elena. Muchas gracias. Tienes la palabra, Javier. Gracias, Agustín, y muchas gracias también a la directora de la Escuela por la invitación a participar en este acto, tener la oportunidad de debatir con todos ustedes este tema tan importante y con Elena, que efectivamente es una empresaria pero con unas inquietudes sociales, no solamente como economista, sino una visión incluso más general de cuál es la incardinación de la empresa, del futuro de la misma, la tecnología, etcétera, sobre las personas, que es al final de lo que estamos hablando, el bienestar de las personas y la evolución de la sociedad. Bueno, ya ha dejado bien claro que Elena no es un muermo, pero tiene que haber un muermo en la sala. Ponga un muermo en su vida, yo jugaré ese papel. Y lo que voy a hacer básicamente es continuar con las preguntas de Agustín. Agustín ha hecho preguntas y los economistas hacemos lo que decía que, ¿no? Cuando un economista ve la luz al final del túnel, lo que pide es más túnel, ¿no? Pues esto igual, ¿no? Haces preguntas, yo voy a hacer más preguntas también, y Elena creo que las tienes que responder todas aquí en breve tiempo. Bueno, hablar del proceso técnico realmente es muy importante. Ha dicho las tres cuestiones que han mencionado son realmente los pilares del bienestar. Es el crecimiento económico, el empleo y la capacidad de distribución. Y el progreso técnico es lo que nos da eso. Nos aporta precisamente, nos aporta crecimiento económico, nos aporta empleo, porque con el progreso técnico ha crecido el uso de los factores y por tanto la contribución de las personas, tanto en su esfuerzo laboral como en su ahorro vía capital a ese crecimiento, y lo que sobra, que da afortunadamente al haber un fuerte crecimiento de la productividad, nos permite redistribuir para aquellos que o bien dentro del sistema productivo tienen un papel, digamos, más desfavorecido, o directamente porque están fuera de él y necesitan esa distribución por parte del Estado. Y la razón por la que ahora nos preocupa particularmente el tema del desempleo es porque hay algunos signos, iba a decir tendencias, pero todavía está por ver, digamos, el jurado está todavía deliberando para ver si realmente son tendencias o son ciclos o son simplemente signos, pero en cualquier caso no menores, de que en estas tres patas, digamos, del estado del bienestar, que las tres se refieren al progreso técnico, algo no está funcionando como funcionó antes o como creíamos que funcionaba. Por una parte, hay quien dice, y con razón, que hay una caída, quién sabe si secular, pero una caída en la tasa de crecimiento de la productividad en muchos países. Por supuesto, durante la crisis y después de la crisis, pero ya venía de antes, de unas décadas anteriores, donde el crecimiento de la renta per cápita no era tan vigoroso, tan potente como hemos observado en el pasado. Refiriéndome sobre todo a los países más desarrollados. Los países emergentes y menos desarrollados posiblemente crecen más rápido, pero están haciendo un catch-up, digamos, que otros hicimos en otro momento. Lo que mide la frontera del crecimiento en el mundo es lo que puedan crecer los países más avanzados, y ahí se nota esta cierta ralentización. También en el empleo, aunque es cierto que la incorporación al empleo y al empleo, digamos, regular y en muchos países es inmensa. Los países emergentes, Rusia, Brasil, Turquía, etcétera, han crecido muy fuerte estos años, pero en el mundo desarrollado también se observa cada vez un cierto debilitamiento. Por ejemplo, las recuperaciones son cada vez menos intensivas en empleo. Esto es un fenómeno que se ha estudiado mucho para Estados Unidos, pero también para otros países. Es decir, cada vez que caemos, cuando nos recuperamos, la ratio de crecimiento entre el empleo y la tasa de crecimiento es cada vez menor. Está también reduciéndose la tasa de crecimiento, lógicamente, pero ya se está notando de incorporación a la población activa por cuestiones puramente demográficas.
luego hay signos también preocupantes por el empleo. Y también por la distribución. Una de las digamos, el buque insignia, digamos, de la teoría económica ha sido siempre era el modelo de Solow, ¿no? Es decir, aquello de que las participaciones del trabajo y del capital en la renta eran más o menos estables históricamente, y en muchos países era un fenómeno, digamos, del que los economistas estábamos muy orgullosos, ¿no? Bueno, pues hace unos 2 o 3 décadas empieza a notarse que la participación del trabajo, y lo que es tan igual de preocupante, la participación del rendimiento normal del capital, no de los beneficios, de lo que sería el rendimiento de mercado, parece que están cayendo, y eso está empeorando la distribución funcional de la renta, por no hablar de la personal, que en algunos países, sobre todo en países desarrollados, también ha empeorado después de la gran mejora que tuvo lugar durante una buena parte del siglo XX. Luego, cuando la gente, primero hay que ver si estas tendencias, o si estos signos son realmente, marcan una tendencia, pero no es extraño que la gente se haya vuelto, analizando estos 3 elementos, la pregunta que a todo el mundo hace siempre es la misma: ¿qué pasa con el progreso técnico? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Está siendo diferente? Bien, yo querría plantear aquí, en este caso de decir nosotros, porque son cosas que llevo trabajando tiempo con Rafa Domènech, y desde el Servicio de Estudios para el área de países desarrollados y macroeconomía del BBVA, y colega de la Facultad de Valencia. Llevamos estudiando estos temas, y una de las cosas en las que, para fijar un poco la preocupación, los escenarios nos podemos ponernos en el futuro, hemos tratado de pensar en esta combinación de los dos grandes ejes que el progreso técnico va a afectar. Uno, por una parte, al crecimiento económico, al crecimiento de la productividad, sobre todo, y al empleo. Y hay como cuatro vértices en este cuadrado. Luego cada país se acercará más a uno u otro, depende de las circunstancias, o sobre todo de las políticas que hagamos. Uno es el que hemos conocido durante buena parte del siglo XX, que es lo que podríamos llamar un crecimiento potencialmente inclusivo. Digo potencialmente porque el crecimiento se debía casi a partes iguales al crecimiento del empleo y al de la productividad. Algunos países han utilizado entre comillas, excedente generar la productividad, pues para distribuir más, otros menos. Pero había mucha gente involucrada en el proceso productivo y un excedente bastante importante como para hacer políticas de distribución, si era lo que se quería hacer. Ahora, en cambio, si estas tendencias de las que hablo antes se confirmasen, se apuntan otros escenarios mucho menos pesimistas, o en algunos casos abiertamente pesimistas. Por una parte estaría el que nosotros llamamos un empleo sin crecimiento, que es lo que algunas personas piensan. Estamos ahora tan imbuidos de la idea de que la revolución industrial, las innovaciones son importantes, algo que nunca, estamos viendo cosas que no queríamos ver incluso hace unos años, ¿no? Pero hay quien dice que realmente estas innovaciones son un poco fuegos de artificio, que las grandes innovaciones del pasado, las que trajeron crecimientos, saltos importantes en la productividad de los países, por no hablar del vapor y de la electricidad, del agua corriente, en las comunicaciones terrestres y aéreas, esas que realmente pusieron patas arriba a los sistemas productivos y dieron un salto muy adelante, es algo que no se va a conseguir con las innovaciones de ahora, que son importantes y muy relevantes en ciertos aspectos, algunos de ellos que no se miden bien en el crecimiento económico, por ejemplo la mejora de la salud y cosas de estas, ¿no? Esto es importantísimo para el bienestar, pero lo que es en términos de generar un excedente más allá de lo que aportamos a la producción, que permita distribuir, puede que estemos ante esta forma de estancamiento secular. No habría problemas importantes en el mercado de trabajo, el empleo sería el pilar del crecimiento, seguiría haciendo falta mucho empleo, pero, como decíamos, quedaría menos para distribuir. Otros escenarios todavía más preocupantes son, preocupante quizá por el otro extremo, es el que llamaríamos el de crecimiento sin empleo, que es la idea esta de la robotización, ¿no? Es un poco lo opuesto, es decir, las tecnologías son tan disruptivas, realmente sustituyen tanto a las personas, que podemos encontrarnos con que se dé pues, este escenario el más catastrófico, digamos, de paro tecnológico, teniendo paro tecnológico masivo, es decir, o incluso en una versión un poco más suave del mismo, que es lo que luego hablaremos un poco de esta polarización, que hablaba Agustín, de que afecte a sectores distintos del mercado de trabajo de una manera muy diferencial y por lo tanto genere problemas de desigualdad tremendos. Eso sería una situación que por una parte podría ser utópica, es decir, las máquinas hacen todo el trabajo, si encontramos una manera de redistribuir el producto, esto es el cielo en la tierra, magnífico, pero por otra parte puede ser distópica, es decir, si no encontramos la manera de hacer esa redistribución,
pues nos encontraríamos que realmente la capacidad de acceder a un salario razonable o a un rendimiento razonable del pequeño capital que pueda tener un pequeño empresario se hacen casi imposibles. Y luego hay uno que es todavía peor, y que es uno que señala muy bien Daron Acemoglu, que es una de las personas a seguir en estos temas verdaderamente. Si hay que seguir a alguien, pues vamos a ver lo que dice Acemoglu, que siempre dice cosas muy importantes, que es quizá más preocupante. Es un progreso técnico que, siendo sustitutivo del trabajo, sin embargo no sea muy sustitutivo, no sea muy productivo. Aquello de tengo un robot que hace lo mismo que hace una persona por un poquitín menos, que a mi empresa le justifica seguramente sustituirlo, pero no genera un avance importante ni en mi propia empresa, ni en la cadena de valor, ni en los que me compran luego, ni en los que yo compro. Por lo tanto, no genera crecimiento, pero sí mucha sustitución. Esto es lo que Acemoglu llama las tecnologías so-so, ¿no? Que ni chicha ni limoná, algo así, ¿no? Es decir, que sí desplazan trabajo, pero realmente no nos permiten hacer ese salto adelante que cuando pensamos en el mundo de los robots, pues tenemos en mente. Luego esos 4 escenarios son escenarios, insisto, son un poco polares, muy caricaturescos si se quiere, pero que son un poco los que yo creo que la sociedad se tiene que plantear por cuál tiene que optar, ¿no? No están dados, no están dados. Hay que trabajárselos, ¿no? Hay esta idea de que el mundo es determinista, que vamos hacia uno de ellos hacia otro, es algo que yo creo que hay que tratar de evitar, por lo menos en sus versiones más extremas. En las versiones más extremas en el mercado de trabajo hay dos riesgos y 2 cosas que preocupan mucho a todo el mundo hoy, que es el paro tecnológico. El paro tecnológico hay que entenderlo no solamente con que un sector o una empresa, digamos, se vea sustituida o algún tipo de actividad muy concreta, sino un paro masivo, aquello que decía Keynes, ¿no? De que bueno, pues ahora no habría prácticamente trabajo más que pues para trabajar, como decía, 3 horas al día, ¿no? 15 horas a la semana o algo así. Y paro masivo no por causas de las que ahora entendemos como paro, una crisis como la que ha habido o unas malas instituciones, unas malas regulaciones en el mercado de trabajo, como por ejemplo tenemos en España, que explican que tenemos más desempleo que otros países. No, un paro generalizado a países incluso con unas estructuras de mercado de trabajo razonables. Yo creo que este escenario podemos un poco dejarlo de lado. O sea, es decir, es posible como una singularidad, pero mi impresión es que tenemos que hacerlo tan mal, en tantos frentes para llegar a eso, que realmente antes de eso sonarán las alarmas. Es decir, si vamos abocados hacia ello, ni las instituciones que hay ahora valdrán, ni los sistemas políticos funcionarían en un mundo en el que mucha gente está fuera del mercado de trabajo y tiene que depender de una decisión a veces de otros para esa redistribución. Creo que sería socialmente insostenible. Me resulta difícil pensarlo. No digo que sea imposible, pero y a veces es bueno no ponerle mucho el foco en él para no despistarnos de a lo mejor lo que puede ser el riesgo más importante, que es el efecto que pueda tener la nueva tecnología, que ya está teniendo de hecho, sobre segmentos muy concretos del mercado de trabajo, lo que se ha dado a llamar la polarización, ¿no? Que esto de que, bueno, pues hasta ahora estábamos acostumbrados a que los cambios estructurales eran un poco como lineales, ¿no? La agricultura, vamos a la industria, que parece que se va mejor, y del campo, del mundo rural a las ciudades. Ahora, no, el empleo que se prima es el empleo más cualificado, el menos cualificado no. Bueno, pues tampoco me preocupa tanto a medio plazo porque yo me puedo cualificar y si no ya lo harán mis hijos. Es decir, había un horizonte claro de por dónde salir. Esta polarización es esta idea de que la sustitución empieza por aquellas tareas más rutinarias o aquellas tareas que son más fácilmente codificables, se pueden incorporar a un algoritmo que resuelve qué es lo que hay que hacer en un momento determinado, y entonces afecta sobre todo a personas con una cierta cualificación, es decir, personas en puestos administrativos, o en puestos, es decir, gente que ha tenido que formarse para ello, pero que es fácilmente sustituido por las máquinas. No lo son los trabajadores muy cualificados, con una gran capacidad de abstracción, ni tampoco los, a lo mejor, menos cualificados, pero cuyo trabajo requiere la cercanía personal, quien cuida a enfermos, o quien cuida a una persona mayor, o quien hace un trabajo más físico, o ciertos servicios muy personales. Entonces, se observa, y Rafa lo ha estudiado para España y otros países, y otros autores también para el conjunto de la OCDE, para Estados Unidos, como el crecimiento en el empleo en los últimos 20 o 25 años es mucho más intenso en los dos extremos de la distribución, entre los
más cualificados y, entre comillas, menos cualificados, y la zona media, digamos, se está un poco hundiendo, ¿no? Esa forma de U en el crecimiento del empleo, que se transmite a los salarios, pero solo parcialmente. Porque claro, en la parte alta sí se transmite a los salarios, la oferta crece, pero crece mucho más la demanda, suben los salarios. Pero en la parte baja, aunque la demanda de servicios personales y que seguramente de poca cualificación sube, muchos de los trabajadores desplazados del medio se mueven hacia allí y por lo tanto impide que los salarios suban. Es decir, esa U que se observa en el empleo se observa también en el crecimiento salarial, pero mucho más matizado, domina la cola superior que la otra. Esa polarización sí es preocupante, o puede serlo, sobre todo si es un patrón, digamos, que lleva hacia la desaparición de bloques enteros de ocupaciones con conocimientos y en sectores, etcétera, que hoy conocemos, que a lo mejor es difícil encontrar empleos que los sustituyan. Y aquí voy a plantear más preguntas luego que respuestas. Nos tiene que preocupar realmente como un riesgo a un plazo razonable. Estamos hablando a un horizonte en el que podamos pensar, ¿no? Nosotros, verdad, Rafa, siempre hablamos 20, 30 años, un horizonte en el que más o menos podemos asomarnos e imaginarnos. Seguramente no nos podemos imaginar lo que habrá de 30 años. Tú nos vas a contar cosas, seguramente que nos pondrán los pelos como escarpias. No creo que llegue a eso ya. Pero incluso podemos, no sé, pensar qué tipo de cosas, qué cosas no nos imaginamos, ¿no? Pero más allá de eso, seguramente es imposible. Hay autores como Turner que dicen, ¿no?, que dentro de 50 años todos los trabajos pueden ser sustituidos. Sí o no, no lo sabemos, pero pensemos más a corto plazo, ¿no? Pero pues en ese plazo realmente es una posibilidad real. Realmente es tremendamente disruptiva. Si esto es así, puede generar un problema en el mercado de trabajo y en la distribución muy importante. Y además, un problema de incertidumbre colosal. Hay razones para pensar que este no es un riesgo muy grande. Por una parte, ya hemos pasado por cambios de estos. O sea, esto es un cambio estructural. Un bloque del sistema productivo y del mercado de trabajo es sustituido por otro. Pensemos en la agricultura en España. Durante el siglo XX, cada generación se ha dividido, ha caído a la mitad la participación de la agricultura en el PIB y en el empleo. Empezó en el 80, en 30 años al 40, luego al 20, al 10. Pensemos en los cambios que ha habido, la desaparición de muchos trabajos de corte muy físico, por lo menos en el mundo desarrollado, o de la industria a los servicios, o del trabajo cualificado al no cualificado. Luego, la desaparición de muchos de esos trabajos es posible, pero no es fácil pensar. Estoy hablando ahora de los factores que me hacen pensar que no es un riesgo inminente, luego hablaremos de los que sí, ¿eh? Luego también uno siempre puede echar mano de esta evidencia, que también sirve un poco para descartar el paro tecnológico como un riesgo muy, muy inmediato, de que con todo lo que ha pasado en el siglo XX, las tasas de empleo y de desempleo son extraordinariamente estables, estacionarias, decimos en la jerga, ¿no? Es decir, la tasa de empleo y de desempleo en promedio hoy en los países desarrollados es la misma que había hace un siglo. Han caído muchísimo las horas trabajadas, por supuesto, muchísimo. No hemos llegado a lo de Keynes, pero si pensamos las horas que se trabajan hoy por adulto, Jeffrey Sachs lo calculaba y hacía un cálculo, digamos, de estos de servilleta, de papel, y concluía que estamos casi en las 3 horas por adulto, ahora, al día, que es un poco lo que predijo Keynes. Claro, entonces, en el tiempo de Keynes se trabajaba 10, 12 horas al día, 6 días a la semana, no había vacaciones, y trabajaban casi todo el mundo por encima de los 16 años, o incluso por encima de los 10, ¿no? Entonces, se han reducido mucho las horas trabajadas, pero ¿quién nos dice que no podemos avanzar un poco en la misma dirección? Luego, esta es una razón para pensar que a lo mejor este fenómeno la sociedad puede acabar digiriéndolo, digamos. Luego hay otro factor importante, y es que partimos de unas sociedades con unos estados del bienestar bastante desarrollados, que habrá que modificar seguramente, habrá que reformar, habrá que buscar fondos adicionales para financiarlos, pero ahí es uno de los problemas que seguramente nos hablarás, ¿no?, de los problemas impositivos, ¿no? Es decir, cómo las empresas tienen, ahora muchas empresas muchas más facilidades un poco para evitar o buscar, no diré paraísos fiscales, pero áreas en donde los impuestos sean menores, pues esa deslocalización natural que viene con la economía digital. Pero partimos de algo que no teníamos, digamos, al principio en otras grandes oleadas de cambio. Y luego hay 3 cosas que me gusta a mí pensar cuando me quiero poner optimista, que son
La primera, el progreso técnico no es exógeno. El progreso técnico responde a veces a lo que las empresas demandan. Y a veces puede haber cambios que sustituyan a personas cuando haga falta sustituir a personas. No es extraño que en Alemania, Japón, Corea sean los países donde más se desarrolla la robótica en la industria, o uno de los que más, y son países que requieren mucho empleo, donde el crecimiento demográfico es muy bajo, sobre todo en Alemania y Japón, y no son tremendamente partidarios, en este caso más Japón y Corea, de la inmigración, ¿no? Entonces, bueno, se generan la necesidad de los robots porque necesito un robot porque quiero que sustituya a una persona. No es que aquí tengo un robot, voy a sustituir a uno. Eso podría hacernos ser optimistas de que si el trabajo, el empleo y los cambios en el mercado, en la regulación laboral son inteligentes, podemos hacer que el progreso técnico se lleve a cabo, que es lo que queremos, pero que sea de una manera menos disruptiva. Un segundo factor es que el progreso técnico puede afectar a nuestra renta, si se da este caso de polarización, o a la renta de una parte importante de la población, pero puede afectar menos negativamente a nuestro bienestar. De hecho, puede afectar muy positivamente a nuestro bienestar. Hay cosas que no vienen con la renta, pero que, como he puesto antes el ejemplo de mejoras en los servicios de la salud, que a lo mejor no se puede medir que tengo más salario, pero realmente me afecta muy positivamente. Y la tercera, y es una cosa que sí me gustaría saber muy directamente tu opinión, esa te la tienes que apuntar porque... No, pensemos si la tecnología nueva, los robots son tan disruptivos, es porque son baratos, tienen que ser baratos. Si no, o sea, una tecnología que no es accesible a mucha gente realmente está allí, pero no se acaba de poder utilizar. Si lo son, no tiene que ser tan difícil que una forma de emprendimiento en el futuro, incluso de personas desplazadas de sus ocupaciones tradicionales, utilizando esos propios robots. Pensemos una cooperativa de taxistas pues haciéndose con coches autónomos y explotando ellos, si no son muy caros, claro, si realmente decimos, no, es que esta nueva tecnología solamente va a estar al alcance de grandes corporaciones. Evidentemente esto no es así. Pero insisto, si realmente es muy disruptiva es porque se ha abaratado. Y si se ha abaratado, puede dar lugar también a muchas formas de emprendimiento que hoy no podemos imaginar. Y por lo tanto, que ya estamos viendo, no que no podemos imaginar, ya estamos viendo, pero un poco más generalizadas, ¿no? Entonces, esa es la parte que me hace un poco ser más positiva. La negativa es, la primera es que hay algunos autores que señalan, y puede no faltarle razón, todavía no lo sabemos, que seguramente estamos ante una tecnología que es por primera vez más sustitutiva que general purpose, no sé, como insesgada, ¿no? Es decir, la tecnología siempre ha tenido su sesgo, ha ido sustituyendo a algunas personas o algunos tipos de trabajo. Puede ser que eso ya se haya acelerado en este momento. Y por lo tanto, ese análisis que yo acabo de hacer, que está un poco basado en mirar atrás, puede no valer. O sea, puede estar totalmente descalificado desde el momento en que la tecnología realmente haya cambiado y se haya hecho más sustitutiva. Esto es algo que yo como economista no sé, porque esto solamente lo podemos analizar cuando ya hemos visto que ha hecho la tecnología sobre el empleo. Unos años después lo estudiamos con un modelo econométrico. Pero esta es un poco la gran pregunta. ¿Realmente ha venido una tecnología que es significativamente más sustitutiva de lo que hemos tenido en masa? Es decir, esa es una primera. La segunda es que la desigualdad es realmente corrosiva para la sociedad, y una agudización de la desigualdad tiene efectos, luego sociales a los que me referiré, pero económicos sin duda. A corto plazo, una agudización de la desigualdad genera un problema de demanda, y un problema de demanda genera otra versión del estancamiento secular, es decir, no ya que el progreso técnico sea insuficiente, sino que a lo mejor la demanda no llega porque la dispersión de la renta es tan grande que el consumo, digamos, se acaba resintiendo. Pero es que se puede resentir también la acumulación de capital. La acumulación de capital es el ahorro, y si el ahorro, digamos, no está muy distribuido y no hay mucha gente que ahorre, es posible que el crecimiento del capital mismo se vea dificultado. Luego, por esa vía, si acaba realmente teniendo ese impacto negativo, hay efectos de segunda ronda que, sin embargo, pueden afectar mucho al crecimiento a largo plazo. Y el último, no me referiré porque no es mi tema, pero creo que está en la mente de todos, este cambio estructural
que estamos viendo ahora, a diferencia de otros anteriores, que han sido saludables. Los cambios estructurales son deseables, es bueno que haya cosas que cambien, la destrucción creativa, ¿no?, que decía Schumpeter. Tiene una peculiaridad y es su transversalidad. Como decía antes, si a mí me sustituyen porque hay una cosa que para hacerla tengo que estar más educado, me puedo educar. O puedo decirle a mi hijo, o como profesores a nuestros estudiantes, en qué se tienen que educar para eso. Sin embargo, si no sabemos en qué educarles, porque esa sustitución, que hoy es en el margen este que hemos dicho en el medio, pero que a veces puede ser otro margen, otros márgenes distintos. Decía, es un poco Bertolt Brecht, pero en realidad adaptando una cosa que decía Jeffrey Sachs, decía, bueno, ahora estamos muy bien, antes venían a por los no cualificados, ahora vienen a por los del medio. Bueno, yo soy profesor de universidad y soy doctor y tengo ese currículum que me invento la mitad de las cosas para impresionar a Agustín y nada más y tal. A mí no me va a llegar. No, a lo mejor luego me acaba llegando a mí. Es decir, no sabemos el margen en el que ese se puede desarrollar, es muy transversal. Y lo hemos visto con la crisis financiera. Las crisis transversales son más disruptivas socialmente que las tradicionales trabajo-capital. Porque afectan a todos, le afectan a tu vecino, al pequeño empresario, al trabajador que está... Es decir, es mucho más transversal y ya no valen los argumentos, bueno, pues oscilo de izquierda a derecha, no, me busco nuevas salidas y potencialmente mucho más disruptivo. Por tanto, esa es la parte negativa, ¿no? Para terminar, porque no sé si he pasado con los minutos que me has dado, que tampoco me has dado, pero como me dijiste por teléfono, voy a decir solamente dos cosas muy rápidas. La primera es que tanto si los efectos positivos acaban dominando, que yo personalmente confío que sea así, aunque seguramente mirando al pasado, ¿no?, como por supuesto si hay riesgo de que no lo sea, el proceso de ajuste y de transición puede ser muy costoso y hay que hacer cosas. Puede ser muy costoso, primero porque en todos los cambios estructurales hay ganadores y perdedores, pero es que incluso los ganadores a veces son dinastías. Es decir, mis padres fueron del campo, además un campo muy pobre, a la ciudad, pensando que nos educarían a nosotros mejor, pero ellos mismos realmente fueron los perdedores de ese cambio, en el sentido de que su paso a vivir en la ciudad les supuso mucha más incertidumbre y una vida mucho más dura que a lo mejor vivir en un campo en el que por lo menos comían todos los días, se conocían todos por ejemplo, hay un estudio de un compañero nuestro de departamento que ha hecho sobre los campesinos chinos, explicando cómo sin duda la gente que se mueve en China del campo a la ciudad mejora en su expectativa y en su renta media, digamos, sin ninguna duda, pero empeora enormemente en su incertidumbre. Porque cuando se va a la ciudad le puede ir mucho mejor o le puede ir mucho peor. Y ese es un coste de incertidumbre en términos de bienestar que no sabemos cómo medir, pero de luego puede tener unas consecuencias muy importantes. Luego es necesario pilotar ese cambio. Primero para que los ganadores y perdedores no haya la distancia que ha habido, a ser posible que no haya perdedores, aunque eso es una utopía. Segundo, porque incluso los ganadores no lo son inmediatamente, sino que puede llevar tiempo. Y para eso, las políticas. Bueno, las políticas, pues yo menciono los sospechosos habituales, porque no se me ocurre mucho más. Sabemos cuáles son, lo que pasa es que aquí espero decir solamente la línea, el título, y que nadie me pregunte que entre en detalles, pues no sé cómo hacerlo, ¿no? Sabemos que es la educación, pero ¿qué tipo de habilidades necesitamos? Comentábamos antes en la sala, pues hay que crear superhombres y supermujeres. Bueno, las mujeres ya saben que tienen que ser supermujeres, pero es que además más super todavía, y nosotros que estamos acostumbrados a ser un poco, digamos, monotemáticos, pues hay que ser super trabajadores. Hay que saber de ciencia, de tecnología, de comunicación, de idiomas, hay que saber de ser creativos, de una educación artística también. Realmente esto es no decir nada, es decir mucho, pero no sabemos cómo diseñarlo. La empresa. El desarrollo de la empresa genera cosas que antes no imaginábamos. Todos los problemas de privacidad de la información, de competencia de las grandes empresas o de las bases fiscales. Cómo abordar, digamos, cómo pilotar el proceso técnico. Todos queremos que el proceso técnico sea bueno, no lo queremos parar porque sabemos que tiene muchísimas cosas buenas, pero que sea lo más friendly con los trabajadores, que sea lo más... ¿Cómo se hace esto, no? Y, por último, el estado del bienestar. El estado del bienestar tiene que reformarse, y tiene que reformarse sin duda en un momento en el que está sometido a una presión muy importante, primero por lo que he dicho antes de las bases fiscales y luego también por la propia globalización. No solamente por los efectos migratorios, pero también por los efectos comparativos. Es decir,
de lo que decía el presidente chino cuando vino a Europa y le pedíamos dinero para que invirtiera en Europa. Decía, oiga, mire, yo no tengo un estado de bienestar como el que tienen están ustedes funcionando, no me pidan tanto dinero. Entonces, esos grandes retos, que son verdaderamente los ejes son los que habrá que incidir, plantean hoy todavía más preguntas que respuestas. Por eso, Elena ahora seguramente nos ilustrará sobre algunas de ellas. Es una pena que le tengamos escrito el libro para decir que yo aquí vengo a hablar de mi libro, porque esto da para varios. Sí. Bueno, yo no sé si agradezco mucho tus amables palabras, que después de una semana, que me parece que ha sido un mes esta semana, agradezco. Esta mañana estaba en Logroño y he pasado por Soria y estoy aquí hoy encantada. Y esta casa, efectivamente, aunque la he vivido en vidas pasadas, también es reciente todas estas cosas, ¿no? Muchas gracias, Nieves, mucha suerte por el bien de todos. Bien, no, decía que soy campachana y amable porque soy una persona muy sensible, muy profunda, y la preocupación intento llevarla de la mejor manera posible. Yo creo que eso ya es un homenaje al libro póstumo de Carmen Alborg, rodeada de tantos valencianos hoy, ¿no? La alegría de vivir. Se trata de aprovechar la vida de la mejor manera posible, porque realmente me está quitando el sueño todo de lo que estamos hablando. Yo a veces digo, bueno, me gustaría no ver tanto, mi problema es que veo mucho, ¿no? Quizá porque siempre he sido muy observadora y me gusta escuchar y procesar toda esa información, y realmente es abrumador, ¿no? Esa palabra está del overwhelming, que me parece muy expresiva. Cómo todo esto nos abruma, y desde la responsabilidad de personas como tú y como yo, que dedicamos mucho tiempo de nuestra vida a reflexionar y a estructurar, que para nosotros es preocupante. Yo me pongo en los zapatos que los tienen de una persona de la calle, y realmente la incertidumbre es una palabra muy suave para lo que sufren la inmensa mayoría de las personas, ¿no? Y esto me parece que realmente es muy preocupante. Aunque no se produjera el escenario distópico, que de no hacer nada es el más probable, aunque no se produjera, el hecho de vivir esa angustia sin duda está reduciendo la calidad de vida de las personas concretas, en mi opinión, de una manera muy preocupante, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, porque además yo me había leído, porque me lo habíais pasado y ya lo habíais publicado en Twitter, vuestro artículo, que es capítulo, ¿no? Espero que sea de un libro que escribáis y publiquéis tan exitoso como los anteriores, y realmente os lo agradezco como economista. ¿No se oye bien? Para la grabación, porque vosotros me oís bien, ¿no? A ver. Que tiene que dar la... Es lo que tienen las telecomunicaciones, como no las... Estoy acostumbrada a que sean al espacio, y aquí esto de los cables no. No se lleva, es old fashion total. Bueno, a ver, vamos a intentar ordenar un poco el debate, porque realmente, más allá de las bromas, lo que has descrito, o lo que me sugería, y no he tomado nota porque quería escucharte con mucha atención, es una agenda muy completa, que a mí la primera preocupación es que esa agenda tan importante, tan intensa, no es la agenda que ocupa el día a día de los telediarios, de los periódicos, ni siquiera de las aulas ni de nuestras tertulias. A mí me sorprende mucho cuando saco algún tema y la gente se le abren los ojos como platos y dice, está friki extraterrestre que me está contando, ¿eh? Tú has dicho muchas cosas y me libera de esa tarea ingrata de dibujar escenarios distintos, que yo creo que es una de las características de los economistas, o por lo menos a mí me gusta. Y en mi vida he estado mucho en ámbitos de tomar de decisiones. Yo creo que la responsabilidad va por barrios, y querría intentar ordenar un poco el debate de lo que debe ser la responsabilidad de quienes tenemos que impulsar las transformaciones, que no puede ser solo, vaya por delante, la tarea de una persona, ni siquiera de un individuo en separado, sino que en un mundo de inteligencia artificial tenemos que ser capaces de articular de una manera distinta y con las dinámicas actuales lo que sin duda tiene que ser una inteligencia colectiva. Nadie, ni siquiera ni tú ni yo, vamos a ser capaces de dotarnos de las cualidades y capacidades necesarias para construir ese futuro. Lo tenemos que hacer colectivamente. Ese es el primer reto. O sea, yo ya hace bastante tiempo que pensé, y me habían educado de una manera
totalmente distinta, que necesitaba del otro para poder avanzar. Eso todavía sigue, parece que es una butade, pero desde luego mucha gente piensa que tiene que acumular los conocimientos individualmente. Error. Es imposible, ya os lo digo, es imposible. Pero la inteligencia humana es construir con otros, eso ya es más antiguo que la tos, es construir con otros una comunidad que resuelva los problemas que solo son imposibles. Y eso es más importante, si cabe, que nunca. Hoy es posible y no es una quimera. No sé si en 30 años yo tiendo a anticipar demasiado, y por eso no me dedico a emprender. Yo ayudo a organizar, pero anticipo las cosas quizá con demasiada antelación. Y yo confío en que efectivamente tengamos más tiempo del que dicen los escenarios más optimistas. Pero lo que quería decir es que más tarde o más temprano hay un proceso de inteligencia artificial y de aprendizaje de las máquinas, por usar más el español en nuestros debates, ¿no? Has dicho lo del chichinabo, me ha parecido que es mucho mejor que el show and show. Esto hay que meterlo en las redes, en tecnologías de chichinabo. Impulsemos el español. No, está muy bien. Chicha ni limón, has dicho, perdón. Que habrá una inteligencia artificial que sin duda superará, ya algunas lo superan, a individuos concretos. Una cosa que yo creo que pecamos los economistas y los políticos por absorción es hablar de las medias. Por eso yo creo que las personas se sienten tan alejadas de determinados discursos que hablan de cosas en las que difícilmente una persona se identifica. Yo creo, esa es la gran dificultad, ¿vale? Pero, desde luego, la inteligencia artificial, en el momento en que está aprendiendo, va a tomar autonomía y realmente puede ser más inteligente que un individuo seguro. Seguro. Entonces, potencialmente, por empezar en una primera orden, la potencial sustitución es evidente. Es evidente. Yo lo hablaba con una de mis sobrinas, que es radióloga, al hilo de un artículo que sí que puedo hacer publicidad, que me publicaron el lunes en La Vanguardia. Puse el ejemplo y luego le dije, perdona, que ahora los médicos, tengo varios sobrinos que son médicos, tengo 2 hermanas que son médicos, que se tiran una media, se van al MIR, de 9, 10 años para formarse y luego es un proceso continuo a lo largo de la vida, va a ser sustituido a la hora de hacer diagnósticos por ordenadores, sin ir más lejos. Watson de IBM procesa la información a tal velocidad como para llegar a un diagnóstico con un acierto del 99%. Mi sobrina se está dejando los ojos para mirar en el ordenador distintas radiografías, distintas pruebas diagnósticas. Pues yo creo que es para pensarlo, ¿eh? O sea, el potencial de sustitución es enorme, es enorme, es enorme. Pero bueno, voy a intentar ordenar porque yo creo que has dicho muchas cosas muy relevantes. Creo que efectivamente la revolución actual en la que estamos, que tampoco somos conscientes de que estamos en la 4ª y no en la 3ª, yo creo que es distinta de las anteriores. Y voy a añadir algunos elementos a los que tú has dicho. Uno, no ha habido en la historia un grado de integración global tan importante como el que tenemos ahora. Y a ese, sin duda alguna, ha ayudado, por supuesto, a las comunicaciones que hacen que haya una conectividad a nivel global, y es importante la brecha digital. No todos, pero una inmensa mayoría de la población mundial está conectada, como para que se aceleren los cambios por una mera transmisión en tiempo real de lo que ocurre en el otro lado del mundo. O sea, la información circula con enorme velocidad. El potencial de utilizar desarrollos o avances que antes llevarían muchísimos años en transmitirse de un sitio a otro, ¿no? A través de los misioneros que iban a América Latina o a través de Marco Polo que se comunicaban, eso llevaba muchísimo tiempo. Ahora se hace en un microsegundo. Entonces, el colapso espacio y tiempo hace que la aceleración sea enorme.
enorme. Eso ya solo justificaría, como tú bien dices, que lo que antes era un proceso paulatino, gradual, lineal, de evolución con nuevas herramientas, nuevas tecnologías de la agricultura, a la industria, a la economía de servicios, se esté produciendo o potencialmente se pueda producir de una manera enormemente acelerada, para la que es muy difícil prepararse. Es muy difícil prepararse a todo lo que hay. La información es tan abundante que solo, claro, hay una primera separación, que solo los que sepan gestionar adecuadamente esa información, procesarla adecuadamente, y las máquinas lo hacen mejor que los humanos, van a tener una ventaja competitiva respecto de los demás inmensa, inmensa. Pero es que además, como tú bien has dicho, hay una transversalidad evidente. Yo diría, el primer punto, como digo, nunca hasta ahora hemos estado tan conectados, tan globalizados, y una globalización que se produce a través de la plataforma digital, esa es la tercera revolución industrial, que se hace con independencia de las fronteras físicas, de los sistemas fiscales, de los estados de bienestar, porque conecta a personas. Eso potencialmente lo que hace es que hay un desarrollo de una actividad y de una economía que está al margen del sistema que tenemos tan organizadito y tan pautado como para que efectivamente la gente que hace una actividad pague impuestos, y ahí efectivamente sabemos que hay países más cumplidores que otros, pero esa actividad potencialmente se está produciendo al margen de lo que conocemos y que la gente sigue considerando en media, vamos a utilizar, pero hay gente que está muy preparada y otra que todavía no se ha enterado, que hay una plataforma digital donde discurre la información a través de las redes, donde se está generando una actividad. Pero esa actividad es transversal y es una capa que afecta a todas las actividades y puede afectar y debería estar en condiciones de aprovechar cualquier persona del mundo. Esa es la famosa brecha digital. Si nosotros no accedemos a esa plataforma, estamos fuera de un desarrollo que se está produciendo, pero eso, finales del siglo pasado. Finales del siglo pasado. Sobre eso ha habido un cambio muy importante, pero eso es lo que dicen, y todavía cuando la gente me dice, no, estamos haciendo transformación digital. No, ahora de momento estás informatizando los procesos, pero eso es el siglo pasado. Y estamos en 2018, ya no sé en qué año estoy, 2018. En estos 18 años, y tú lo has dicho, lo que ha habido es un abaratamiento y una disminución del tamaño de los transmisores de la información a través de sensores, que efectivamente está abaratando el acceso a todo un mundo y a todo un desarrollo, y sobre todo lo que nos está desconectando a las personas para aportar la información sobre nuestras vidas a esa plataforma digital que nos parece de momento algo lúdico y de entretenimiento, como pueden ser las redes sociales. Pero es que detrás de la información de las redes sociales se generan plataformas digitales donde se ha generado una actividad de empresas que en 1998 no existían. Google. Y esas empresas que entonces no existían y empezaron a manejar porque entendieron y vieron la jugada de que la información se podía capturar en las redes, son las empresas que más cotizan en el país más importante del mundo, que es Estados Unidos. Y esas plataformas digitales que manejan toda esa actividad, bueno, generan un volumen de actividad, no están creando efectivamente el empleo con la intensidad y el ritmo de los negocios tradicionales. Y algunas plataformas generan, bueno, un empleo que no se puede considerar empleo, porque las relaciones laborales son totalmente distintas. Uber, todas las plataformas de negocios que se construyen a través de la red son trabajos que no son trabajos, son emprendedores, es una mezcla de capital, es una mezcla de explotado, es una mezcla de muchas cosas, pero es un concepto del trabajo totalmente distinto y totalmente marginal a lo que es la actividad central, que es una plataforma tecnológica que gestiona la información. Pues como bien decía, sí, bueno, no lo sé si lo he dicho bien, perdón. Los sensores se hacen cada vez más pequeños y más baratos. Tenemos en nuestras manos, y yo lo insisto, porque es que esto, vosotros que sois tan jóvenes ya lo conocéis,
Hay algunos que dicen, pues este teléfono negro, ¿esto qué es? Ah, es un teléfono. Yo es que esto lo uso a veces para llamar. Esto es el equivalente a un ordenador que nos llevó en el 69 a la Luna. Es que eso, si no es abaratar el acceso a una tecnología tan potente como para poder organizar todas nuestras vidas y conectarme con gente hoy en China, veo una foto de una amiga común, Alicia García Herrero, en Hong Kong, o puedo estar hablando con alguien en Sudamérica, o puedo venir desde Logroño hablando con la oficina, haciendo un montón de actividad. Es espectacular lo que está pasando. Y esto es al mismo tiempo un sensor. Me tienen localizada, no solo el CNI, los rusos, y espero que no el consulado de Arabia Saudita en Turquía, me tienen localizada 24 horas al día y sabe lo que hago, lo que dejo de hacer, mis gustos, aquí en una tecnología asequible que me podría permitir hacer, y lo hago de hecho, trabajo a nivel global, en tiempo real, cosa que antes necesitaría un equipo mínimo 20 personas. Por poner ejemplos concretos. Pues como esto, habrá sensores que efectivamente nos permitan, hibridándonos, igual que ese mundo digital y el mundo físico, nos permitirán que haya un médico que me diagnostique e incluso me pueda generar impulsos para curar la salud, como tú bien decías, pero podremos hacer, conectar toda la información mía a ordenadores que estén procesando toda esa información para ver qué medidas, para diagnosticar, en fin. Conectaremos plataformas físicas, pero incluidas las personas, a esas plataformas digitales y a plataformas biológicas. Porque el cambio que se está produciendo en la cuarta revolución industrial es que disciplinas que hasta ahora iban investigando de manera separada en sus departamentos, en sus universidades, conecten todo ese conocimiento en torno a las plataformas y generen un mundo totalmente distinto. Es que ese mundo ya existe. ¿Cuál es la preocupación? A mí me parece que es evidente. El problema es que mi preocupación es ser capaz de transmitir esos nuevos conocimientos que vas aprendiendo sobre la marcha a la población en su conjunto, sin generar un miedo de que efectivamente esto es algo que no podemos gestionar, al tiempo que ante la eventualidad de que haya una sustitución, yo no creo que haya un paro masivo, yo creo que seremos capaces de gestionarlo, pero hay que hacer un esfuerzo colectivo muy fuerte para que efectivamente esos que han sabido controlar la ola, la tercera y la cuarta ola tecnológica, no sean los que en su mundo separado del que conocemos real, sin pagar los impuestos que pagan el resto de las empresas, que son tradicionales, generando actividades sin crear empleo, sin transferir, por tanto, el conocimiento a otros, apropiándose de los beneficios de la actividad, sean los que controlen la actividad, no sé si dentro de 30 o 50 años. Pero si no somos capaces de generar esas pasarelas, esos enganches que hagan que la tecnología no tenga un sentido en sí mismo solo para los tecnólogos, sino que sea de nuevo, como lo fue en épocas anteriores, una herramienta para mejorar el mundo en el que vivimos, estaremos en la distopía. A mí no me cabe la menor duda. Y espero no verlo, pero a mí mi preocupación es que yo me siento responsable de dejar un mundo mejor del que me he encontrado. Y eso es lo que debería preocuparnos, desde luego yo, en mi posición desde la empresa, ¿qué preocupación tengo? Nosotros, que además somos una empresa tecnológica en el caso de Hispasat, pero somos un negocio que ya es tradicional, creas que efectivamente, bueno, no pasa nada, esto va a ir despacio, y los cambios que se están produciendo son increíbles. Es decir, hay empresas pequeñitas que se apropian de ese conocimiento y pueden acceder ahora, por ejemplo, al espacio y se plantean cosas distintas que te pueden dejar sin mercado. O sea, nosotros tenemos satélites para 15 años, pero en muy poco tiempo te estás planteando plazos mucho más cortos para hacer cosas diferentes. La preocupación, como digo, es que tenemos que ser capaces de incorporar las nuevas tecnologías que se están produciendo en lugares muy distantes
para, desde nuestra posición de empresas que conocemos el sistema actual, que somos capaces de organizar los recursos tradicionales de capital y de empleo, seamos capaces de formarnos colectivamente para aprovechar todas las tecnologías que se están generando para ofrecer soluciones innovadoras para la sociedad. Yo creo en que tenemos que abrazar el progreso, tenemos que ser capaces de ofrecer nuevas alianzas en las que las personas nos tenemos que comprometer con nuestro propio destino, formándonos continuamente, pero sobre todo respetando al otro, colaborando con otros, siendo capaces de crear cosas conjuntamente para con ello generar una inteligencia a la altura de la inteligencia artificial que están generando algunos. Y no nos equivoquemos, vivimos en un mundo en el que si no lo hacemos nosotros, y Europa a ver si se espabila, lo está haciendo China y lo está haciendo Estados Unidos. Y como bien decía, y lo ponéis muy bien en vuestro capítulo, Ricardo, no nos engañemos, si no lo hacemos nosotros lo van a hacer otros. Lo van a hacer otros y la riqueza se irá a otro sitio. Se irá a otro sitio. Por lo tanto, hay un potencial enorme, pero tenemos que formarnos, las empresas tienen que ser, bueno, por lo menos yo creo que ese es el modelo europeo que tenemos que defender, y Europa sí lo plantea bien, un modelo que se centra en la persona, pero un modelo que pretende generar una persona que es solidaria y que es capaz de construir una sociedad que dé respuesta a los retos. Pero desde luego, como personas, como empresas, como países, tenemos que ser conscientes de que es un esfuerzo colectivo. Y a nivel de España y alguna de sus regiones, desde luego, tenemos que ser conscientes de que si no lo hacemos en clave europea, para tener una capacidad de gestionar toda esa transformación, bueno, pues habrá otros que lo hagan con otros criterios, ¿no? Yo prefiero el de las democracias occidentales, pero tenemos que ser capaces de ponerlas en valor. Yo creo que los retos son formidables, pero nunca como hasta ahora hemos tenido las herramientas y la capacidad de conseguir un salto de progreso muy relevante. Pero para eso hay que mirar hacia el exterior y no estar permanentemente creyendo que porque lo nuestro es bueno y lo es, está garantizado para el resto, porque no lo está. Yo creo que me callo para que preguntéis. Muy bien, fenomenal. Yo también quisiera callarme para que preguntéis, pero quisiera decir dos cosas. Una, me he quedado con tus sobrinas médicas. Pobre, sí. Que tienes colección. Tengo colección, pero tiene más futuro la geriatra que la radióloga. Bueno. Por ejemplo, yo la animé. Pero para lo que estamos hablando no es lo siguiente. Javier ha hecho un amplio espectro de visiones de este tema. Y le he notado, perdóname, a lo mejor excesivamente optimista, que luego tú lo has remachado, en que la transición no va a ser muy fuerte, es decir, que no va a haber ese paro tecnológico que entendemos como tal. Toda tu exposición, que has mezclado todos los resortes, es que esto es tremendamente acelerado, que ya estamos y que la transición, si no la gestionamos bien, es muy fuerte. Mi pregunta es, ¿cómo gestionamos esto? Y os lo pregunto a los dos. Porque a mí me has dejado, estoy de acuerdo en todo, pero me has dejado con mucha duda un excesivo optimismo de este proceso de transición. ¿Por dónde va la educación? ¿Por dónde van las regulaciones de los mercados? ¿Por dónde van las ideas, las instituciones para gestionar esto? Este es el problemón. Podéis decir cosas, podemos esperar que pregunten. Sí, yo creo que a lo mejor en respuesta a alguna pregunta que pueda haber aprovecharemos para... Sí, no, hombre, yo por participar, ¿no? Yo por apuntar algo que efectivamente... Es que me ha sugerido muchas cosas, Javier, como siempre, me provocas intelectualmente y entonces me cuesta luego ponerme a transmitirlo cuando estoy pensando al mismo tiempo, ¿no? Sí que me parece que es importante, o a mí siempre me ha preocupado, ¿no? Ir de la macro a la micro, dentro de ese asunto decir, oye, vale, no hablemos solo de medias, y tú has planteado muy bien, estábamos ya dibujando la curva, ¿no? La campana de Gauss y cómo cambia, ¿no? La media, la mediana, en fin. Estas cosas son relevantes para saber que hay una polarización, etcétera.
para poder acercarnos a las realidades concretas de las personas que al final tenemos que resolver. Eso es lo que llevaría luego a instrumentar políticas públicas adecuadas que efectivamente se ocupen de las personas y no, por ejemplo, de los puestos de trabajo o mantener determinados statu quo que siempre es complicado modificar. Y el otro es el corto y el largo plazo, que tú lo has preguntado antes y me parece muy relevante, ¿no? Y que en las empresas, por ejemplo, es dramático. Es decir, yo haría esa reflexión en la que o sea, sería un craso error el dinamitar, y a veces yo veo señales muy inquietantes cuando se jubila la gente, que os voy a decir a vosotros, y en especial a Rafa Domènech, ¿no? Decir, oye, mira, pues casi es que nos sale más barato jubilar y ya va bajando el listón a los 50 y creo ya una fuerza nueva de trabajo, perdón, esto como los jóvenes no saben. Los jóvenes no. No lo han pillado. Los jóvenes no lo han pillado. El que se haya reído es que ya es un poco mayor. Ya estamos talluditos. Fuerza nueva de trabajo, que sean los jóvenes, los que están preparados, etcétera. Esto sería un craso error porque sería una pérdida en términos de recursos inmensa. Lo ideal es gestionar efectivamente lo que llaman, ya empiezan a llamar el legacy en muchos sitios. Esto ya es, hay que hacerse cargo de todo esto. Y puede ocurrir, es decir, que al final si esperas mucho a ver más señales, solo puedes cerrar. Y tenemos varios casos en España, recientes, ¿no? Es lo de Alcoa. Es decir, ahí va, de repente. Bueno, no, claro, de repente. Hay señales, hay que saber verlas, porque si no, la única solución va a ser cerrar, despedir, regulaciones de empleo. O sea, hay que anticiparse para, gestionando con lo que tienes, que Europa tiene unos activos, esa es la nota que voy a dar optimista, ya quisieran tener fuera de Europa los estados de bienestar que tenemos nosotros, ¿no? Lo del Chile me ha parecido un poco cínico. Tal cual. Vamos a dejarlo ya para otra vez. Tal cual, tal cual. No, pero, ¿sabes? Teniendo los activos que tienes, teniendo el formidable capital humano que tienes, capital político, nos quejamos de nuestras instituciones, pero lo que hay por el mundo, o sea, yo ayer que tuve un consejo en Hispasat, no lo voy a contar, pero vamos, para no dormir, la falta de inseguridad jurídica, la cantidad de problemas que puedes tener en cualquier país fuera de Europa, son de terror. O sea, que valoremos también lo que tenemos. Y que aprovechemos esos activos, decía, para hacer la transición. Tenemos que transformar, no tenemos que romper, no tenemos que revolucionar, tenemos que transformar, construir, sumar. Ese es el nuevo signo de los tiempos. Y como decía, desde empresas tradicionales con una cuenta de resultados hay que cuidarla muy mucho en el corto plazo, porque si no cierras. Pero tienes que invertir y arriesgar para tener un futuro, para tener un largo plazo. Porque si no, te sacarán del mercado y vendrá otro que ni paga impuestos, que ni se preocupa por la sociedad en la que está. A ver. ¿Y qué hacemos? En el momento en el que trabajo, que hemos hablado poco de eso, en el que el trabajo deja de ser la pieza fundamental, reglada, ordenada, que ayuda a integrar a las personas dándoles un proyecto vital, estamos hablando de un mundo totalmente distinto, ¿eh? Entonces, por eso hablo de transitar desde lo que tienes en lo inmediato, generando una visión muy estratégica de futuro, sabiendo que es complejo, pero tenemos suficientes referencias como para empezar a construir, a abrazar los cambios y ayudar colectivamente a transitar. Y Europa en eso es una privilegiada y estamos desperdiciando ese capital. Esa es mi percepción. Cuando a mí me dicen, hombre, es que en China es mucho más fácil. Hombre, claro, es más fácil. No me hagáis hablar. O sea, claro que es más fácil. O sea, ¿sabes? Es como aquí. Dicen, oye, ojalá no tuviera consejo de administración. Prefiero ser administrador único. Ya te gustaría. Pero entonces yo prefiero el paralelismo, igual en las empresas, el consejo de administración, en democracia, la separación de poderes y los contrapoderes. Será más fácil, pero no es la vida real, que por lo menos la que yo quiero, ¿no? La dictadura es más eficiente. No lo he querido decir. Más eficiente no, lo que pasa es que es más estos ejecutiva. procesos son costosos igual. Es más ejecutiva, en las, todos los sentidos. Las salidas de las crisis financieras, por ejemplo,
fueron más fáciles en países porque la población simplemente tuvo que tragarse el sufrimiento. Claro. Y eso no Por es eso deseable. decía lo O sea del que- estado de bienestar, que me, en fin, Animamos a nuestros oyentes un rato. no sé si les hemos dejado tan hundidos. Sí. No, no estéis hundidos en la miseria. Esto está por hacer, o sea, nunca como hasta ahora hemos tenido esto en nuestras manos. En nuestras manos. Sí. Rafa, por favor. Rafa es ex profesor de la EOI y se siente miembro de la EOI. Es un eximio arquitecto y sobre todo pensador, piensa. No, más que arquitecto, responsable de proyectos variopintos. En ese sentido Eso está bien. me identifico mucho con alguna cosa que decíais de Elena. No, yo creo que dos preguntas. Hemos hablado mucho de cosas que suceden. Quizá hemos hablado menos de qué se puede hacer. Y corto plazo y medio largo plazo. Siempre me ha interesado muchísimo todos los temas relacionados con el desarrollo, el crecimiento y el aprendizaje. Y todo el mundo habla de que una de las palancas para hacer esta evolución es el aprendizaje. Y digo aprendizaje y no digo educación ni formación. Yo creo que tenemos que cambiar y los que andamos en estas cosas especialmente somos facilitadores del aprendizaje, no enseñamos nada. Las personas aprenden. ¿Esto cómo se puede hacer? Ya habéis planteado también el problema de la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos vamos a preparar para una cosa que no sabemos cómo va a ser? Y yo a veces pongo un ejemplo muy tonto. Tenemos un grupo de personas jóvenes, sanas, fuertes, estupendas, y nos dicen que van a tener que competir en diferentes especialidades deportivas que no sabemos cuáles son. Y somos sus entrenadoras y entrenadores. ¿Qué hacemos? Solución 1. Aquí hay unos bares estupendos, nos vamos a discutir el problema sobre unas cañas. Solución 2. Vamos a entrenar ciertas habilidades que sirven para el deporte. Vamos a entrenar la resistencia, la flexibilidad, la rapidez, la potencia, la coordinación, no sé, las que sean. De forma que cuando a alguien se le asigne jugar a baloncesto, tendrá que aprender algunos conocimientos y algunas habilidades específicas, pero eso lo puede hacer deprisa sobre esa base. Y si va a tener que nadar, igual, o si va a tener que saltar. De hecho, hay muchos ejemplos de grandes deportistas que eran excelentes en diferentes campos, ¿no? Pues está Michael Jordan, está Rafa Nadal, no sé, gente que es capaz. ¿No podríamos aplicar quizá algunos de estos modelos al aprendizaje? Y un pequeño apunte. Hablamos de que esta revolución es la más impactante. Yo siempre he pensado que la revolución más importante que ha habido sucedió hace casi 20.000 años, que fue el paso de la humanidad cazadora-recolectora a la humanidad agrícola y ganadera. Eso sí que puso patas arriba a todo y creó nuevos modelos. Estamos volviendo, a lo mejor estamos retorno al futuro o al pasado, no lo sé, a una sociedad que es menos agricultora y ganadera y más cazadora y recolectora. Y a lo mejor tenemos que preparar o ayudar a desarrollar habilidades para ese mundo que es diferente. Como decías, Elena, esto es mucho más de persona a persona. Estamos asistiendo a un proceso de desintermediación brutal, donde cada persona se puede conectar con casi cualquier otra persona para múltiples actividades. ¿Cómo veis este proceso de cambio? ¿Cómo hacerlo? Me preocupan los cómo. No, yo si quieres desde la experiencia que he intentado esbozarlo, lo que pasa es que es un tema que da para mucho y el esfuerzo es cómo conseguimos sintetizarlo, ¿no? Cuando hablaba del tema de las transiciones hablaba del cómo. El gran cambio en las empresas, y yo lo he vivido por ejemplo en estos 7 años ya casi que llevo en Hispasat, había, por eso decía, una infraestructura, se sabía claramente lo que había que hacer, una infraestructura que llevaba 6 años entre que planificabas, construías el satélite y 15 años de vida útil, ¿no? La estrategia estaba clarísima, hacías tu plan de negocio, ¿no? Y además tenías clientes bastante cautivos, pues todo se ha dado la vuelta.
Entonces tampoco sabes lo que puedes hacer para unos cuantos años, por eso me refería a lo de corto plazo, pero no sabes lo que va a acabar ocurriendo, o sea, realmente no lo sabes, en 10 años. Eso ha llevado a tener un año, en los primeros años tienes una estrategia muy clara, sabes a dónde tienes que ir, cómo tienes que ir al mercado, todo está muy definido, y las empresas igual, las personas, perdón, oye, hago esta carrera o hago esta formación profesional, por favor, hay que valorizar la formación profesional, y consigues unos puestos de trabajo sin problemas. Bueno, esto ya no es tan claro, ¿vale? Entonces la manera de prepararse, y estoy muy de acuerdo con lo que has apuntado, y yo creo que también es lo que está haciendo la EOI, es potenciar aquellas cosas que sabemos que van a ser útiles en un momento en el que lo que tienes que precisamente es observar más lo que está pasando, ser capaz de construir sobre eso soluciones nuevas que puedas hacer desde tu posición, y eso lo tienes que hacer de una manera lo más protegida posible, si quieres. Por eso yo creo mucho en el papel que tienen que jugar las empresas en ese proceso de transformación, por ejemplo, generando un ecosistema en el que permitas que jueguen emprendedores, personas concretas que están innovando muy en la frontera, pero que lo hagan en el ámbito de una empresa que ayude a hacer ese aprendizaje colectivo y ayude a transitar gradualmente para acabar formando a personas en el proceso. Nunca como hasta ahora aprendes haciendo, nunca como hasta ahora. Y yo creo que la importancia es cómo formas a la gente que ya está en el mercado de trabajo. Las empresas tienen un papel importante. El gran desafío es para los niños que empiezan a escolarizarse. Y ahí, que es lo que tú comentabas, ya no hay una educación que ha durado la misma durante 50 años y todavía tenemos una educación industrial. El gran cambio es pasar de una educación para una sociedad industrial que ya no es la dominante a una sociedad de conocimiento, de información, que requiere de crear soluciones distintas, pero hay una serie de criterios, tú has apuntado alguno en cuanto a cualidades, capacidades, si quieres, humanas, ¿no? de resistencia, de esfuerzo, etcétera, pero sobre todo de colaboración, de integración de equipos, de diversidad en esos equipos, que nos ayuden a integrar y a procesar toda la información que viene. Pero mucho más no sabemos. Por eso digo que es muy importante el contar con estructuras, con organizaciones, instituciones que ayuden a hacer esa transición. Y creo que lo más importante, yo creo que es como personas tenemos que estar claros en que hay que tener un propósito, no hemos hablado de ética, pero es muy importante hacerlo, y que la tecnología tiene que ser una herramienta. Pero solos, de verdad, a mí me enseñaron en eso fatal, ¿no? Si tú eres lista, si sacas matrícula, si trabajas, tendrás éxito en la vida. Solo, por muy listo que seas o muy machote que seas, no vas muy lejos. Ese para mí es un mensaje fundamental. Y hay que formarse constantemente, pero hay que saber trabajar en equipo de verdad, de verdad. ¿Algo más que añadir, Javier? No, sobre el tema del aprendizaje solamente una cosa, y es que efectivamente esto es como la lucha contra el dopaje, ¿no? Siempre va detrás de la gente que está generando nuevas formas de dopaje. La educación, 3/4 de lo mismo. Y aunque es cierto que tenemos esas dificultades, cuando me has dicho antes que era más optimista, yo creo que como buen moderador, quieres generar polémica, que nos tiremos uno al cuello del otro, digamos, el bueno y el malo, el yin y el yang, la campechana y el muermo, volviendo al principio. Bueno, no hay tanta diferencia. La verdad es que los macroeconomistas, no se deduce ya lo sé, los macroeconomistas tenemos una tendencia natural a ser contracíclicos. Esto es lo que tenemos metidos en nuestra cabeza, ¿no? Cuando las cosas van muy bien, echamos un poco, no, ojo, que hay... Y cuando las cosas van muy mal, pues queremos ver un poco lo contrario, porque tenemos muy metida en la cabeza esta idea de los ciclos y tal. Puede que no sea la mejor forma de pensar, porque si esto no es un ciclo, sino que es un cambio, digamos, para siempre, pues o secular no sea muy... Entonces tenemos que acostumbrarnos a pensar que esos problemas que planteas, que ciertamente es la madre del cordero, es decir, cómo vamos a enseñar a la gente, cómo las empresas, es decir, es una tarea de lo individuo, del Estado y de la empresa. O sea, no puede cada uno escaquearse, ya me lo arreglará el otro, ¿no? No. Pero hemos de pensar también, cuando digo yo que el cambio
puede a lo mejor acabar siendo, digamos, más controlable, ¿no? Es porque nadie sabe muy bien lo que hay que hacer. Quiero decir que ese cambio que señalabas, ¿no? Efectivamente, un cambio del principio de los tiempos, es un cambio que ahora analizamos desde la perspectiva histórica, pero que llevó muchísimos años y siglos realmente a sentarse, que cambió incluso la morfología de las personas, la geografía humana, etcétera. Este es un cambio que también se está haciendo poco a poco y tampoco nadie sabe bien cómo convertir a esas personas o sea, cómo generar ese aprendizaje tan multidisciplinar, o ni siquiera lo llamaría disciplinar, ya son disciplinas, de mente abierta, ¿no? Con capacidad de seguir absorbiendo todo el tiempo. Entonces, ese es el entorno en el que se da. A mí, a veces, tendemos a pensar, y en esto a lo mejor radica mi ser un poco más optimista, es que, aunque la tecnología vaya muy deprisa, la sociedad no puede ir tan deprisa. Y eso es bueno y es malo. Es malo cuando hay un desacople entre la sociedad y la tecnología, pero también es bueno en el sentido de que la tecnología nos permitiría hacer cosas que seríamos capaces de hacer sin pensarlo dos veces e irnos a una singularidad. Si de repente creemos que hay algo que se puede hacer y fuéramos capaces de aplicarlo en todas las empresas y en todos nuestros entornos inmediatamente, a lo mejor nos íbamos efectivamente al paro tecnológico o a lo que fuera. Pero ahí es donde te pongo, perdona que te interrumpa, sí, Javier, donde te pongo el elemento de la globalización. Es decir, que realmente, al estar conectados a nivel global por encima de las estructuras políticas e incluso de la capacidad de alcance de las sociedades, hay ámbitos, ya no digo ni siquiera países, que hay algunos que están en la mente de todos y si no ya más hacia el este, que claramente pueden hacer ese tipo de experimentos, pueden realmente impulsar desarrollos tecnológicos que en la dinámica de los negocios actual, el que consigue llegar primero se lo queda todo. Sí, y nos marca la pauta al resto. Sí, pero disculpe que te corte, porque es por generar un poco de debate, ¿no? Agustín. Este es precisamente mi punto. La posición de Amazon o de Google de mercado es potentísima, pero tiene los pies de barro. El día que alguien desarrolle un algoritmo mejor, hoy por hoy, tiene los pies de barro, tiene ahora un poder muy importante, que es la información que ya tiene acumulada. ¿Vale? El día que eso se convierta en un bien público... No, es la información y son miles de millones de usuarios. Usuarios. Sí, pero ganaron su posición. Yo recuerdo, yo creo que sería uno de los primeros clientes de Amazon en España, recuerdo que había que mandar en tiempos la tarjeta, ¿os acordáis? Que había que mandar la mitad de la tarjeta por correo electrónico y la otra mitad en un fax, para que... Y luego te acaban los libros por correo y estas cosas, y a veces se equivocaban y esto. Entonces, eso... ha ido cambiando, pero yo pienso que si la tecnología, como decía, llega a muchas más personas, hay muchos más potenciales emprendedores en el mundo que son capaces de retar a esos grandes monopolios hoy. Y esto es lo que va a obligar a que sean, por ejemplo, China, con Alibaba y con todos los, digamos, el conglomerado que tiene alrededor, realmente está movilizando a una cantidad incluso de pequeños empresarios, pequeños o artesanos o agricultores en China, que a su vez se van convirtiendo o agrupando en plataformas o subplataformas y están generando una nueva forma de industria, que no es la que conocíamos, una industria de las grandes plantas, el trabajo regular, etcétera, pero que llega a bastante gente. Es lo que quiero decir, que no es tan fácil excluirlo. Y termino con un ejemplo que ha dicho muy bien, estamos desintermediándolo todo. Pero llegará un momento en que no podemos desintermediar. Ahora estoy encantado porque puedo entrar en Booking, puedo entrar, no sé, puedo hacer una transferencia, todo con el teléfono. Pero llegará un momento en que no tendré tiempo material para hacer todo eso que puedo hacer ahora. Ya te lo va a hacer la máquina sola. O sea, tú ahora cuando te conectas al móvil... A lo mejor entonces necesitaría voy a contar anécdotas... Coaching, necesitaría coaching de manejar la máquina. Pero es decir, cosas reales, ¿eh? Yo en casa me pongo a mirar... Pero eso genera nuevos tipos de empleos que ahora no somos capaces de pensar. Me temo que no. Me temo que no. El señor que me organiza la vida, el señor que me organiza... No es un señor, es una máquina. Ese es el tema. Es una máquina. O sea, una máquina que a través de un algoritmo capta la información, y por eso la plataforma es tan relevante. La fuerza de las plataformas digitales es que al conectar millones y millones de personas, se produce un efecto de red que hace que te interese estar en la plataforma donde hay más gente, porque hay más información y se generan más servicios en torno a la plataforma. Esa es la barrera
En el mercado que la política de competencia no está sabiendo, y miro a Rafa, porque siempre nos debatimos luego en cosas que hay que hacer. La política de competencia que se aplica es otra vez una política de una sociedad industrial. Señores. Ese es mi punto. Bueno, claro, pero el hecho ese es uno de los grandes cambios. Pero el hecho es que el mercado ya está captivo, ya está cautivo por la plataforma. Ya está cautivo. Sí, pero el día que una plataforma que ha recogido mi información sin mi consentimiento o con un consentimiento vago, aquello le dice, venga, entra, ese día que no tenga derecho, igual que con las patentes hay una duración de la patente, solamente pueda explotar esa información un tiempo determinado y pase a ser público. Voy a ser más provocadora, Javier. ¿Cuántos de los que están aquí se leen las condiciones y términos de todas las aplicaciones que se están descargando en el móvil? Por favor, ¿quién se las lee en detalle? Y yo, leyéndomelas, digo, mira, me da igual porque es que quiero comprar el libro. Y he vendido mi vida. Sí, pues eso he vendido mi vida. Pero eso es lo que estoy diciendo. Esa información, igual que una patente dura un tiempo, esa información se obliga a hacerse pública, muchas más plataformas o nuevas plataformas o nuevos emprendedores pueden empezar a utilizarlo. En el momento es un bien en que digamos, público. ahí vienen los debates. Hoy no, estoy de acuerdo contigo. Los debates que van a ser los verdaderos y potentes, que yo también me he leído Harari y yo creo que no sé si volvemos a los recolectores, pero yo tengo el plan B, que es el pueblo. O sea, yo tengo ya la huerta montada y vamos, que ahí me las den todas. Pero... Sí, pero el mismo Harari señala el sufrimiento de ese paso, el sufrimiento escondido, claro, en el paso de... Yo he sido urbanita y ahora estoy aprendiendo que sufro como un labrador de mi bisabuelo, ¿no? Que digo, voy a mirar el tiempo porque es que he dejado puesto el riego y ahora pedrizo, bueno, es un drama, pero no. No, la cuestión es que efectivamente la dinámica de las plataformas, y por eso como no le hemos dado importancia, como es una cosa lúdica, todos estamos encantados, hemos dado el poder a esas plataformas que, vuelvo a repetir, no hay más que comparar, y esto ya es viejo, a lo mejor lo es para mí, decir cuáles eran las 10 empresas con más capitalización en Estados Unidos hace 15 años y cuáles son las que hay ahora. Ninguna es industrial, ninguna. Javier, no estamos en esa sociedad industrial para la que están todas nuestras leyes. De las de dentro de 30 no sabemos nada. Bueno, yo creo que tú y yo, Agustín, porque tú ya, como vamos ya estamos viviendo todos 200.000 años, todavía lo veremos, que espero que no. Espero que no. Pero de verdad que los desarrollos son brutales. Lo que decía de los grandes debates, que es a donde vamos, y Harari, en el último libro, que yo lo recomiendo mucho, el tercero, la cuestión es si como Europa, por eso yo insistía, los grandes debates son ¿qué estamos dispuestos a ceder de nuestra libertad individual? ¿No? Es que esto por eso no creo, sinceramente, yo soy economista, me considero humanista, me encantan las matemáticas, pero por eso digo, en grupos mucho más multidisciplinares tenemos que discutir y poner a los tecnólogos frente al espejo de las consecuencias de sus avances tecnológicos. No, claro, por eso no puedes dejar a los tecnólogos solos, no los puedes dejar solos. Porque se animan y la lían. Por eso digo que la sociedad va a tener mecanismos, va a generar como anticuerpos ante ese fanatismo tecnológico de vamos a aplicar la última cosa que hemos descubierto. Voy a generar esto que va a dar una energía brutal, pero también me sirve para la bomba atómica. Bueno, a ver, ¿dónde nos ponemos, no? Es que esto, yo lo digo campechona, pero es que tiene narices el tema. Entonces, el debate es... Europa está dispuesta, y ese es lo que ha hecho y me parece fenomenal, hablando esta mañana en Logroño con el exministro de Colombia de Telecomunicaciones, comentaba y defendía, oye, Europa chapó por defender la protección de datos. Los datos son esenciales, pero hemos tardado un poquito, vamos muy lentos, porque es verdad que las tomas de decisiones son muy lentas, pero defiende la protección de las personas. Efectivamente tenemos que avanzar en la protección de las personas y repito, no de los puestos de trabajo, no de las relaciones que nos gustaría mantener porque son relaciones industriales y por lo tanto no son las que están rigiendo el mundo actual, y tenemos que efectivamente plantear el debate. ¿Cuánta libertad estoy dispuesto a ceder por mayor seguridad? Estados Unidos. O sea, si yo quiero más seguridad, estoy dispuesto a que entren en mi casa, me chequeen, me metan en la cárcel. No, es que este es el debate para mí. ¿Y a cuánto estoy dispuesto a ceder
de igualdad, o si no estoy dispuesto a acceder en igualdad, ¿qué estamos dispuestos a hacer? Porque lo del salario, que no hemos hablado, del salario básico universal, está muy bien, pero para mí es como decir, oye, ya te quedas ahí marginado, Sí, quédate en tu casita, ahora, desde luego, mínimo, minimorum. No, vamos a ver, O sea, es que hay una cantidad de debates. es que el y nos futuro del pone- estado del bienestar tampoco consiste cuando yo creo, tiene que llegar a muchos más espacios que llega ahora, pero no con el mismo formato, evidentemente. Bueno, pero es que esto es de lo que tendríamos que estar hablando, claro, porque yo lo único que oigo... pero No, pero es que lo único que oigo ahora, Javier, y eso sí que me desespera, es que las opciones que estamos dando, incluso políticas, son del siglo XIX, Sí, del totalmente. siglo XIX, y no del siglo XXI. No, esto a mí me preocupa mucho, me preocupa mucho. Si las únicas pautas que damos son las que no tienen futuro, el futuro lo van a escribir otros, y lo están escribiendo otros. Pero Es porque es que a las 9 menos 10 estoy ya muy cansada y necesito animarme. No son las 9 menos 10, pero casi. Ah, es que lo llevo siempre un poco adelantado para no llegar tarde. Ven. 10 minutos, no llevas adelantado. ¿Ibas a decir algo, En Javier? todos los no, sentidos. si Iba hay con mensaje, alguna otra lo pregunta, tengo- si hay alguna otra pregunta, mejor. ¿Hay alguna otra pregunta? Mejor. Sí, perdón. Rafa. Ay. Conocimiento, empleo. Sí, yo creo que sí. Lo que vamos a hacer es las respuestas, hacerlas más breves. No va por mí. No por mí, ya, si ya lo he pillado. Pero yo he escuchado religiosamente y iba a decir, no. Conocimiento, empleo, distribución. Nos decía Javier Andrés al principio los tres elementos, digamos, macro que justifican conocimiento, el empleo, y el empleo permite la distribución. Si el empleo se consigue a base de tener conocimiento y el conocimiento hoy día está en esas plataformas digitales que nos decía Elena Pisonero, manejada por compañías transnacionales, multinacionales o como queramos llamarlas, y además en países ya conocidos de elevado desarrollo tecnológico y económico, como sabemos Estados Unidos y Canadá, ¿se puede decir que el empleo solamente puede estar garantizado en esos países a largo plazo? El mayor crecimiento no, va a ser muy breve, también es en China. En O sea, China- detrás de la China, batalla Estados comercial lo que Unidos, está es esto, la batalla tecnológica. China. China, Estados Duda Unidos, alguna. efectivamente. China. Y ese sí que es un modelo distinto. Ya, pero si esas plataformas, ese conocimiento, esa manera de gestionar esas grandes cantidades de datos están monopolizadas de alguna manera hoy día por esos países, son los únicos que van a generar realmente empleo a largo plazo, podemos hablar de eso. Es una visión muy, Si me permiten muy dura y una negativa. nota, lamentablemente voy a quedar como el optimista de la película, pero no, solamente para dar una nota optimista, no porque realmente lo sea. Yo creo que todos los problemas de los que hemos hablado aquí son enormes, simplemente confío en que la sociedad va a ser capaz de digerirlos, es lo único, pero no estoy seguro cómo todavía. Pero un punto, es un buen ejemplo, porque señalas efectivamente, eso genera problemas de poder, de localización, de impuestos, como ha señalado Elena hasta ahora. Pero no tanto de empleo, porque eso también moviliza mucho trabajo, mucho esfuerzo, no trabajo tradicional. Mucha gente que a lo mejor a través de esa plataforma se conecta como oferente y le estás comprando algo a un señor que hace un producto muy acotado que antes solamente vendía en su barrio, y bueno, se especializa en eso y tú lo encuentras y a lo mejor en la otra punta del mundo y se ha generado el empleo del señor que fabrica exactamente ese bien o genera ese servicio concreto. Es decir, pensamos que detrás de Amazon solamente está los 4 señores que estén manejando los algoritmos y recogiendo la información, y en realidad hay muchísimos vendedores que sí están conectados a una demanda global. Y esto también genera mucho, es decir, lamentablemente desaparece una librería. Los que nos gusta ir a la librería y pasar ratos allí mirándolo y tal, ahora vamos como si fuera un museo a ver el libro, luego le haces una foto a esto para acordarte y luego vas y lo compras en Amazon. Pero detrás hay mucha gente escribiendo el libro, vendiéndolo en sitios hay mucha gente que se edita su propio libro y lo vende a través de esa plataforma. Por lo tanto, sí genera mucho empleo también. Lo que es cierto es que un empleo distinto. Y por eso es por lo que pretender pensar en el mercado de trabajo. España ya va muy mal
a la estructura de mercado de trabajo del siglo pasado. En eso estamos atrasados, ya entonces íbamos mal, seguimos yendo mal. A la que viene, a lo mejor nos pasa, y con esto lo que me pasó a un profesor mío cuando yo volví de Londres después de estar muchos años ahí, invité a que viniera a dar un seminario un profesor, y me dice, oye, tenemos unos ordenadores estupendos, nosotros tenemos unos viejísimos. Digo, claro, porque vosotros los tenéis hace mucho tiempo, nosotros los acabamos de comprar, tenemos la última generación. A lo mejor de haberlo hecho muy mal en el mercado de trabajo, el día que nos pongamos a reformarlo, nos leamos la manta a la cabeza y nos ponemos a la cabeza a otros países. Pero depende mucho de cómo lo hagamos en ese terreno, en el mercado de trabajo. De luego, empleo tradicional va a cambiar de arriba abajo. La cantidad de empleo también, pero yo no me atrevo a decir que sea en términos tan dramáticos. Esperamos en tus sugerencias de reforma. Rafa, tú sigues queriendo... Sí, hombre. Muchas gracias. Rafael Domenech, coautor de un artículo muy importante que han hecho sobre este tema con Javier. Muchas gracias, Agustín. No, vamos a ver, habéis dicho cosas muy interesantes. Voy a destacar alguna de ellas para ir a la pregunta. No, ha dicho Elena, hay ya señales, pero que hay que saber verlas. Habéis hablado, Javier mencionaba perdedores y ganadores. Habéis hablado también de la incertidumbre que hay, ¿no? Incluso Elena iba más, ¿no? Decía, esto es angustia, ¿no? Pero bueno, me quedo con incertidumbre. Se ha preguntado, ¿no? La primera pregunta era, en realidad lo que estaba planteando es que ante esa incertidumbre, no sabemos cuáles son los trabajos del futuro, en realidad lo que necesitamos es enseñar a aprender, ¿no? Pero claro, cuando uno ve en la sociedad en la que estamos, particularmente en la española, viendo que va a haber ganadores y perdedores, pues a uno le entra una preocupación muy grande, ¿no? de dónde estamos, no precisamente por el EOI. El EOI está en un extremo, pero estamos en una sociedad que es muy dual en España, y que a diferencia de otras economías avanzadas, pues tiene una condición de partida muy débil en una parte de la sociedad. Y os doy el siguiente dato que algunos ya conocéis. Entre nuestros jóvenes adultos, que son los que van de 25 a 34 años, hay un 34% de personas que abandonaron los estudios a los 16 años, fracasaron escolarmente y que por lo tanto no están en condiciones de hacer esas pruebas deportivas que no sabemos cuáles son. O sea, no les hemos enseñado a aprender, ¿no? Estabais hablando de que la educación es una condición necesaria, pero no suficiente en este mundo. Pero es que ni siquiera para un tercio de la gente, de nuestros adultos jóvenes, ni siquiera se da esa condición necesaria. Esto, claro, si lo comparo con un país como Corea, en ese mismo porcentaje, ese mismo grupo de jóvenes adultos, solo frente a un 34% que ha fracasado escolarmente, en Corea solo el 2%. Frente a un 40% de jóvenes adultos que aquí está haciendo enseñanza universitaria, algún tipo de enseñanza superior, en Corea es un 70%, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos que hacer en este caso, ¿no? Me miras a mí mucho que... Sí. No, que me ha echado la bronca el moderador y yo ya no hablo, vamos. Oh, Dios, al revés. No, mira, yo me he obsesionado... Si tú me has dicho si quiero No, porque, no, claro, porque es que me estaba dando tal apuro que digo, no sé si me va a pedir algo. Bueno, me estaba adelantando. Esto, no. No, cuando has dicho... quizá porque desde esa inquietud, que es lo que estoy de acuerdo contigo, soy una mujer inquieta, y eso que yo decía, digo, pues yo soy la tranquila de mi casa. Entonces, hasta que llegó uno, conocí a mis hermanos y dijo, es verdad. O sea, que este es el caldo de cultivo, el ecosistema es importante. Bien, esto. Entonces, el entorno, me viene bien eso, bien traído para decir que si hay un entorno en el que estás activado y sabes que tienes que hacer cosas, lo tendrás mejor. Por eso creo que una empresa que esté en condiciones de transformarse, de innovar y de crecer, tendrá más éxito que la que se queda conforme con lo que tiene. Entonces, está muy bien preservar lo que tienes, pero no puedes sentarte y esperar
a que los demás te lo respeten. O sea, yo creo que eso ya es un principio de actitud más que de aptitud, que es para mí diferencial, pero diferencial, ¿no? Yo no sé, a mí me preocupa, te decía la distinción, yo creo que en términos, cuando tienes que tomar las decisiones tienes incertidumbre, pero a nivel personal tienes angustia. Por eso yo distinguía los dos planos, es decir, la gente cuando dice, no, pero esto está muy bien, crece la economía, y la gente luego se va a su día a día y se encuentra angustiada porque tiene dificultades, porque tiene que hacer un montón de cosas, porque no sabe cómo educar a sus hijos, eso es angustia. Por eso decía, el otro es incertidumbre, ¿no? Pero el tema de la educación, que siendo importante y teniendo dificultades, yo ahí sí que soy optimista. Yo creo que es cuestión de ser conscientes de lo que tienes, o sea, lo peor es la reacción de cerrarme en lo que tengo, negar la realidad, no querer ver lo que está pasando e intentar prometer en las empresas o en los países cosas que no se pueden conservar o perpetuar, porque las cosas están cambiando muy rápido. O sea, yo creo que de entrada lo más importante, en mi opinión, es observar, ver lo que está pasando y ser conscientes de que te tienes que mover del sitio y que solo, o es bueno, mejor avanzar hacia adelante que tirarte para atrás y cerrar la puerta. Yo creo que las imágenes son importantes para decir, oiga, esto requiere hacer cosas y no me vale decir que haga las cosas que me han llevado hasta aquí, porque no son las que me van a llevar hacia donde se está produciendo todos esos cambios. ¿Alguna consideración? Es cosa como más básica. No, yo creo que es un cierre magnífico lo que ha dicho Elena. Yo creo que es. Os agradezco no muchísimo a añadiría. los dos. Yo creo que ha sido Y hay que ir a Valencia, ¿no? Esa es la conclusión, ¿no? Porque estamos un rodeados de debate enormemente fructífero porque hemos puesto de relieve el problema, las preguntas y las incertidumbres sobre las soluciones y la necesidad, me inquieta, y angustiada, ahora he visto, la necesidad de ser consciente de que hay que gestionar esto. Esto es muy importante. A mí, y todo el tema del aprendizaje ha salido, que era uno de los temas que yo quería. Se me ha quedado sin salir un tema en que yo quería haber profundizado, y es el efecto sobre la desigualdad, pero vamos a dejarlo para otro día, porque eso es un tema también muy importante. Por de pronto, nosotros cumplimos estrictamente con la cuota de género, a propósito de la desigualdad. ¿Porque valgo por dos? No, nuestra cuota de género es si tenemos dos que ponentes. estas matemáticas me las sé. No, si tenemos dos ponentes, por lo menos uno es un hombre. Esa es nuestra cuota de género. El próximo día también tendremos dos ponentes. En esta pareja somos tres. Como la de Lady Di. Esto aquí somos tres. El próximo debate tendremos un debate enormemente importante sobre el proteccionismo de Trump y sus efectos. Y van a venir dos personajes. Uno es José Manuel González Páramo, quien conocéis todos, que nos va a hablar de los aspectos económicos, y otro es una exministra de Exteriores, que nos va a hablar de los aspectos geoestratégicos, una persona, Ana Palacio, que además de ser exministra de Exteriores sigue activa en este tema y se lo conoce muy bien. Aquí también hemos guardado la cuota de género y habrá un hombre también en los dos ponentes. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a vosotros.